Yo venía del río. Llevaba conmigo la cesta de la ropa que había lavado. Justino corría por ahí arrancando margaritas. Mi casa estaba cerca del pueblo, a un lado de la trocha. Ciertas tardes, si no hacían ruido las gallinas o el asadón de mi padre en la chacra, llegaba el rumor del río como un murmullo. Yo me preguntaba si era como mi padre decía cuando nos contaba historias, si eran las sirenas que susurraban secretos las que traían ese rumor en el aire. No es un río ancho ni caudaloso, y a mitad de año suele ser apenas un riachuelo que tropieza indeciso contra las rocas. Sé que se encuentra, más allá, con otros brazos de río, arroyos sinuosos que desembocan en el Torobamba, que ruge en el verano y se lleva en su camino puentes y sembríos cuando crece, y que alimenta a su vez al río Pampas. Es por eso que cuando vi al muchacho salir del bosquecillo al otro lado del río, presuroso y huyente, me asusté. Nada le costaría cruzar hacia aquí y alcanzarnos, si quisiera. Miré sus botas sucias de barro y su rostro mojado de sudor. Lo vi correr a lo largo de la orilla, espiar el bosquecillo y luego detenerse, resoplando. Entonces nos vio. Por instinto, retrocedí unos pasos abrazada a la cesta. Justino lo vio también y lo señaló, mirándome. Entonces, como si recién apareciera en su mano, me di cuenta del fusil que traía. Tomé de la mano a Justino y eché a correr rumbo a la chacra. Antes de llegar al recodo del camino que nos llevaba a la vuelta, quise mirar. Contemplé que huía, se alejaba más y más. Mi padre estaba llevando la leña cuando llegué. No le dije nada. Más allá mi madre arrojaba un cuenco de agua sobre el camino. Tiende ya la ropa, me dijo, y apúrate que ya vamos a almorzar. Yo asentí y dejé la cesta en el piso. ¿Cómo están amigos y amigas que leen por gusto? Sean bienvenidos pues a una nueva transmisión. Yo les acabo de leer el inicio de este libro, de esta novela, o acaso gran relato dirigido pues para niños. Nuestra voz sigue en el viento de nuestro invitado de hoy, Javier Mariscal Creboisier. Además, este libro pues resultó ganador del Premio Nacional de Literatura en la categoría infantil y juvenil en el año 2021 y ha sido reeditado pues por Delirio Ediciones, sello que dirige la escritora y editora Jessica Rodríguez, a quien agradezco la confianza de siempre, y también la oportunidad de poder acercarme a esta historia. Yo, como ya Javier Mariscal Creboisier ha comentado en otras entrevistas, pues en la literatura infantil hay algunos temas también que se subestiman, ¿no? ¿Cómo hablar a niños sobre la llamada guerra interna? O simplemente remitirnos a un periodo de la historia peruana, pues donde una comunidad, en este caso de Ayacucho, estuvo entre dos fuegos, ¿no? La de los subversivos y la del ejército. Entonces, ¿cómo se presenta esa historia? Y esta historia de Micaela, que es una niña de 13 años, pues va siendo testigo de cómo se ocurre esta situación, ¿no? Retratada de distintas formas, desde la literatura, o sea, la novela, la poesía, incluso el cine, ¿no? Eh, pero ¿cómo se aborda una temática como esta para la literatura infantil? Javier Mariscal Creboisier, a mi juicio, pues ha sorteado muy bien este reto y además una historia bellamente contada. Acá el lenguaje, si han escuchado con atención el inicio, el ritmo del lenguaje, la cadencia, también, ¿por qué no el vuelo poético de estos textos, no? Si la historia. Javier está aquí, él está ahora en España, entonces por la diferencia horaria esta entrevista está siendo grabada muy temprano en Lima, pero para mí, como siempre, es un gusto y también era ya una deuda conversar con Javier, así que voy a darle paso para conversar con él. Javier, bienvenido, pues un gusto saludarte a la distancia. Hola Jaime, ¿qué Tú tal? desde ¿Cómo estás? España. ¿Cómo estás? Sí, de enorme placer reencontrarme contigo, estar aquí en tu plataforma y saludar bueno, a todos tus seguidores. Me encanta lo que haces con Lee por Gusto y los sigo mucho, así que estoy muy feliz de que me hayas contactado para conversar un ratito. Creo que era una deuda, Javier, porque lo hablo o lo digo como un espacio que se ha tomado como eje la literatura y dentro de la literatura, para mí, siempre lo repito, cuando me acerco a un autor o una autora de literatura infantil y juvenil, hablar precisamente de este tipo de literatura.
que se le ha visto mucho tiempo por sobre el hombro, o que la literatura para niños debe tener un lenguaje, ¿no? A veces el abuso de diminutivos o una manera de hablar de algunos temas o de valores, ¿no? ¿Y tú cómo concibes la literatura infantil y juvenil, Javier? Mira, es que hay algo que nosotros en la literatura infantil y juvenil, pero que sí se da más en la literatura infantil y juvenil, que tienden a subestimar al lector. O sea, pareciera que cualquiera puede hacer una historia para niños y habla de globos y mami, papi, diminutivos y fonchito y no. A mí, Vargas Llosa, al que amo, adoro, admiro literariamente, nada más, no políticamente, escribió un cuento para niños que me parece terriblemente malo, pero porque es que no es lo suyo, solo que alguien le dijo, seguramente se puede y cualquiera lo hace y ya está. No, no, no. ¿Qué pasa? Que creo que el lector infantil, ojo, que cada vez está más, en teoría, protegido por ciertos estándares de lo políticamente correcto, ¿no? Desde las editoriales, a veces subestima y piensas que un niño no va a entender un mensaje que está, un subtexto en una historia, que no va a entender motivaciones de personajes malvados o villanos sin que eso, digamos, termine afectándolo de alguna forma. No, 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 es que los niños son terriblemente inteligentes, cada vez más superlúcidos y tienen la capacidad de entender estas tramas que se entretejen en las historias y que hablan de cosas mucho más profundas. Mientras cuentas algo ligero, puedes contar algo profundo con un subtexto. Entonces, yo pienso que cómo abordar la literatura infantil, si hay que responder con una sola palabra, es con respeto por la inteligencia de los lectores. Pues, eso debería ser en todo, pero sobre todo con los niños, uno tiende a pensar, algunos escritores tienden a pensar que esto es algo fácil, nada que ver, hay que tener una sensibilidad también para llegar a un niño y que un niño se emocione con algo y se comprometa con algo. No sé, no, yo soy con eso bastante, siempre menciono esto, con esto de respetar la inteligencia de tu lector o tu espectador, en el caso del mundo audiovisual. Sí creo que es algo que jamás debe dejarse de lado, ¿no? Un profundo respeto por quien te está leyendo o escuchando. Ujú. ¿Y tú, Javier, qué has encontrado en la literatura infantil que, que te ha, que te ha hecho explorarla? Creo que nos conocemos desde que ganaste el premio El Barco de Vapor, o sea, ya hay una obra ahí construida. ¿Y qué has encontrado en la literatura infantil? Más bien que no te ha hecho no necesariamente explorar la literatura, comillas, para adultos, sino que Mm. ¿qué has encontrado aquí? Mira, yo he escrito igual de todo. Tengo novelitas y relatos y tal, y que dispersos por el mundo, o que, en fin, en concursos han obtenido algún premio en España o Perú. Pero es verdad que disfruto mucho escribir literatura infantil. Y esto fue por accidente, llegué por mi hija, que yo hice un libro solamente para ella. Pensando, pues, te voy a contar una buena historia y lo voy a hacer un libro y te lo voy a dar. Y ya cuando lo tuve terminado dije, ¿y por qué no lo mando a un concurso? Y gané un premio en un concurso. Y luego dije, pero esto es algo divertido de hacer, no sé, ¿qué será? ¿No? ¿Qué será? Mi edad mental, la inmadurez que no asumo, no sé qué será, pero es que yo soy un gran lector de joven, he sido un gran lector de las novelas de aventuras, ya sabes, Verne, Salgari, eh, Stevenson, escritores del mar, así y bueno, más adelante Conrad y otros también, pero siempre me ha gustado mucho esto de novelas de aventuras, dirigidas en teoría, porque esto siempre es entre comillas, a un público juvenil y esto, y siento que no sé, me da un placer especial dirigirme a este público específico, porque sí, claro, uno piensa, a ver, voy a escribir como para que lo lea un niño, un joven, sí, sí, con respeto, con todo lo que tú quieras, pero siempre piensas en un público, un poquito cuando haces un libro de literatura infantil, no tanto cuando haces un libro de literatura adulta, ¿no? Haces un libro, ya está, una novela, pensando, pues haré la novela que quiero hacer yo, y ya está, que la lea el que quiere, pero cuando piensas, a ver, literatura infantil, es como que siempre hay que tener ahí como un cuidado en que ese mecanismo de relojería se mueva dentro de un universo de cosas más o menos eh, medidas, yo que sé, hay temas obviamente de los que no se puede hablar por lógica en un libro para niños,
pero no es una limitación, creo que más bien es estimulante que con los márgenes que tienes para moverte dentro de la literatura infantil encuentres una forma de llegar a ellos, ¿no? Hay una sobreproducción de literatura infantil ahora, así que igual creo que, no sé, pues colaborar un poco desde el ínfimo lugar que a uno le corresponde, minúsculo, casi invisible, colaborar con que esa literatura para los niños y adolescentes sea buena literatura, ¿no? Es algo valioso, es algo de lo que yo quiero participar. Ujú. Bueno, el libro que nos convoca es este, Nuestra voz sigue en el viento, que ha sido reeditado por Delirio Ediciones. Tengo que comentar también que tiene ilustraciones de Víctor Aguilar Rúa, muy bellas, por cierto, ¿no? Que acompañan el texto. Y yo decía en la introducción, Javier, pues que en la literatura peruana, pues este periodo histórico, denominado guerra interna, ¿no? De la violencia política, entre el 80 y fines de los 90, ¿no? Se ha abordado desde la novela, hay muchas novelas que abordan ese periodo, podemos citar una lista larga. También, pues, desde la poesía, últimamente también se aborda esa temática. Desde el cine, ni qué decir, ¿no? Pero en la literatura infantil había ese, hablando de temas tabú, ¿no? En la literatura infantil, claro, algunos que no se pueden hablar, pero de repente no hay ningún tema tabú en la literatura infantil, sino es cómo se aborda. Y este periodo, pues, de la historia, había un vacío. ¿Tú te has retado a ti mismo para literariamente abordar este periodo de la historia y tener cuidado de cómo plantear la historia? Esta es la historia de Micaela, ¿no? Una niña de 13 años. ¿Cómo Claro. así Esta es la historia de una niña campesina de 13 años que vive en los 80 en Ayacucho, en el tiempo en el que el terrorismo empieza, y ella presencia la violencia creciente de ambos bandos, obviamente, que el ejército también. Este, digamos que algunas acciones de la novela representan lo que veía un poblador de Ayacucho, veía que por ningún lado se sentía seguro, ¿no? Y sí, bueno, habla después de ya un tema que se basa obviamente en esta práctica que tenía nuestros grupos terroristas de secuestrar adolescentes para adoctrinarlos, ¿no? En su pensamiento y tal. Mira, ¿sabes qué pasa? Que no había literatura infantil con el telón de fondo del conflicto armado. No había. Así no había. Y yo pienso que eso es pura cobardía. Así, que la gente se moría de miedo, porque en Chile sí hay libros sobre la dictadura, sobre Pinochet. En Argentina hay libros para niños, ojo. En Colombia hay un montón de literatura infantil que habla de los desplazados, de las guerrillas, esas cosas. En México, ¿no? Los desaparecidos. Son temas tan fuertes que no se plantean así nomás, ¿ya? Y que mucha gente preferiría pues como meterle debajo de la alfombra y como que, no sé, ¿no? Y después manejar pues, su propio discurso político y tal. Yo más bien creo que no, que son temas que hay que ponerlos en la mesa, hay que entender lo que ha pasado, para hacer preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿No? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo no repetirlo? ¿Cómo no repetir eso que hemos vivido? Pues la única forma es que los niños también sepan lo que pasó, se planteen preguntas, y esto sí, ese es por un lado. Ahora, por otro lado, a mí me gusta mucho la mitología andina, así que, si te das cuenta, la novela es entre mitológica y dramática, ¿no es cierto? Y siento que, por ejemplo, no estaban suficientemente representados, que sí hay literatura, sí hay recopilaciones de historias desde Francisco Izquierdo Ríos en adelante sobre estos mitos, muchos de estos mitos andinos de las sumas del Yuyachaki, las brujas, los toros encantados. Ay, ¿no? Sí, sí sueltas, pero no sé, quería retomar estos elementos de la mitología y usarlos en la historia. No sé si conoces un poco el referente de El laberinto del fauno, por ejemplo, ¿no? Que habla de un Ujú. tema durísimo y de cómo la fantasía te ayuda un poco a escapar de ciertas cosas, ¿no? Y más o menos va por esa referencia de la novela. Eh, yo abordé esto, sí, con mucho cuidado, porque sé que es un tema difícil, pero también con la confianza de que tú podías tomar este evento
y transformarlo en otra cosa, en una metáfora, en una especie de pequeña odisea, eh, eh, por el tema mitológico, digo esto, y el viaje, ¿no? Que hace la heroína, digamos, o la protagonista, que es Micaela, y lograr algo que sea musical, poético y relevante. Yo qué sé, eso es lo que pienso cuando escribo cualquier libro para niños, pero es cierto que también era una apuesta que me dijeron, pero de ese tema no se puede hablar, pero ten cuidado, que eso, va a haber gente que, ¿por qué? Yo no entiendo, o sea, me encantaría que lean la novela y que vean que sí se puede hacer algo narrativo, eh, poderoso, sin inclinarte ni para un lado ni para el otro, porque esto es solo una especie de mirada documental, con elementos de fantasía de algo que hemos vivido como país, ¿no? Así que, no, no, y por ese camino igual después he escrito otra novela que se llama La noche que nos despertó la bomba, pero ya es de Lima, no es fantasiosa, también sobre el terrorismo un poco, que me ha dado muchas satisfacciones también y que así como esta novela, he recibido comentarios sobre niños que se interesan de repente por saber lo que pasó. ¿Ya? Qué maravilla es eso, que un niño se interese por la historia de su país, por una novela, ¿no? Que es de ficción, digamos, ¿no? Qué maravilla. Así que esas son las apuestas que valen, digo yo, ¿no? Que no hay que tener miedo, hombre, que, ¿verdad? Lo mejor que se puede hacer cuando hay un tema muy complejo es justamente sacarlo a la luz y ver que, sí, sí, se puede tratar, ¿no? Ujú. Varias cosas de las que has dicho, Javier. A ver, yo quiero referirme también porque es importante a los y las lectores que nos están siguiendo, pues también darle un poco de contexto, ¿no? Esta historia, efectivamente, Nuestra voz sigue en el viento, se ambienta en Ayacucho, la década del 80, la incursión terrorista, yo decía también en la introducción, bueno, la comunidad pues campesina en medio de dos fuegos, del terrorismo y el del ejército, pues y esta niña, Micaela, pues que va observando a este joven que huye, luego nos enteraremos qué ocurre, si hay un tránsito ahí entre la realidad y apoyado en la cosmovisión andina, también un viaje fantástico ahí, ¿no? Uno podría pensar, claro, en Rosa Cuchillo es la madre que busca al hijo que ha desaparecido, ¿no? Aquí es Claro. la niña de una familia, pues, que es secuestrada por terroristas. Y también ahí hay una travesía, ¿no? Y el lector va siguiéndola. ¿Por qué esta historia puede ser leída tranquilamente para niños? Por, ¿Acaso también porque se apoya en el punto de vista de una niña? Es la mirada de una niña, no es un narrador omnisciente que está viéndolo y que sabe qué va a pasar. Es el punto de vista de la niña. Y cómo también literariamente se sustenta la historia a través del lenguaje. Muy, muy bien trabajado, ¿no? Ese es un doble reto también. Uno ya es, como tú acabas de decir, pues tratar de cubrir un vacío. No se hablaba de esto en la literatura infantil. Otro también construir la historia, apoyarse quizás del punto de vista de una niña. Y otra también la cosmovisión andina que es muy rica, ¿no? En este viaje. Y otra que faltaba más, el lenguaje. Yo quisiera que nos cuentes cómo ha sido la construcción de esta historia. Si te has inspirado en un episodio en particular, si ha habido también un proceso de documentación y también lo más interesante, el lenguaje, Javier. Ok, ok, ok. Mira, documentación histórica sí, pero para ponerme en el mood, digamos, ¿no? De lo que pasó y en la sensibilidad de lo que pasó, porque esas cosas hay que abordarlas con sensibilidad, es decir, hay que impregnarse un poco de este ambiente, de este tiempo, de este trauma. El Perú tiene, esto es como un trauma, el Perú es como un paciente que ha sufrido una experiencia traumática y que no termina de sanar, ¿no? Se nota cada vez que tenemos elecciones, no terminamos de sanar de esto y claro, hay quienes lo usan en su favor y tal, y muchos prefieren no hablar del trauma como un paciente perfectamente puede hacer, ¿no? Prefieren no hablar de su trauma y ocultarlo para pensar que no sucedió, pero está ahí. Y, y bueno, lo que decías sobre el lenguaje. Eh, Mira, te puedo decir qué cosas leí antes de, porque es algo que siempre hago, también trato de leer cosas
para, digamos, cosas que para mí son admirables, como para decir, mira todo lo que ha escrito este señor, voy a tratar de no estar tan, no sé, tan lejos por lo menos de buscar cierta idea, bien lograda, ¿no? Como que me reto viendo algo que es demasiado bueno, jamás voy a llegar a eso, pero digo, bueno, pues haré mi mejor esfuerzo. Yo leí Pedro Páramo, de Rulfo, y Pedro Páramo habla esa poética que mete dentro de toda la novela, es un elemento más de la novela, y le criticaban a Pedro Páramo, a Rulfo, por ejemplo, pero esos diálogos que les ponen a esos personajes, así no hablan ellos. No, pero así habla en el imaginario de Rulfo todas esas metáforas, esas cosas, esas descripciones preciosistas y tan llenas de ritmo, un ritmo poético profundo, me impregnaron mucho y yo con ese espíritu me fui a escribir la novela, ¿ya? Y sí quería que se sienta un poco, es intencional totalmente, esa, vamos a decir, ese acercamiento poético a las descripciones de las cosas, de los lugares, de los eventos, de eso sí que quería un poco no solamente explicarlo, sino metaforizarlo y usar muchas figuras. He disfrutado mucho y te digo, hasta ahora es la novela de la que más orgulloso estoy, esta, ¿no? Y espero en algún momento repetir esa experiencia sensorial que fue para mí escribirla durante unos meses. Y va, no sé, ojalá que tenga noticias pronto y te pueda mandar un libro y te digo, mira, ¿qué opinas? Y me digas, estás por ahí, no sé, no lo sé, pero bueno. Bien, voy a leer un fragmento del capítulo 9. A ver, acaso si no es, si me animo todo, pero quiero Ah, resaltar también el lenguaje, el punto de vista de la niña, ¿no? Ellos dijeron que nos iban a llevar. Eligieron a los niños y adolescentes arbitrariamente. Yo era alta y parecía mayor. Supongo que eso fue. Ahora que lo cuento es como si dijera, me dijeron que haga esto y esto hice, pero no fue así. Es supongo que prefiero no recordar, pero llegan como viejos ecos los sonidos del llanto, los gritos de mi madre. Perdura como las voces de los espíritus del monte, como el rugido del toro de la laguna, la falsa serenidad en el rostro de mi padre, cuando le hablaba a Carlos, esforzándose vanamente en convencerlo de que no les serviría. Yo no sabía nada de guerras, y me llevaban a una. Cuando se los oí decir, fue como si las palabras tardaran en viajar a través del aire espeso, como si un grito viajara por el agua oscura y yo me resistiera a la fuerza de su brazo. Continúa la descripción, esta es las ilustraciones, ¿no? La ilustración que es que acompaña. Víctor es un gran ilustrador, hermosísimo. Sí, acompañan ahí el relato, pero es nuevamente para situarnos, ¿no? El punto de vista de ella, ¿no? Tú mencionabas hace un rato el laberinto del fauno. Claro, ¿no? Es la fantasía para, en paralelo a este mundo eh, eh, cruel, ¿no? Claro, Aquí es la descarnado. visión de la niña, pues, que está tratando de entender, pero luego, ¿no? En el proceso, el lector, pues, acompaña este viaje, ¿no? Y va también siguiendo, ¿por qué no?, esta aventura, porque luego cuando, es claro, aquí es secuestrada y luego ocurre algo, le trato de no dar detalle para que quien lea pues lo descubra por sí mismo, ya hay otro viaje, está como un paso a otra dimensión, ¿no? Haciendo así este paralelo, acabas de Claro que hablar sí. de Claro que sí. Pedro Y la Páramo, novela ¿no? da un salto en un punto específico que es un encuentro con el zorro que cambia, el género de la novela cambia con una frase de la novela, ¿ya? Y sí, claro, es un salto que está muy pensado, que es casi a la mitad de la novela, que te lleva por otro camino y que luego te lleva a revelar un secreto que está sembrado, eh, eh, digamos, en el primer tercio de la novela está sembrado un secreto que después se revela al final, ¿no? Sí, ¿no? Y ese es el tránsito, la alusión, pues, al Chuyachaki. Está el zorro también, hablando de mitología andina, pues, siempre presente, ¿no? Y, y bueno, también como lo que hablabas también al respeto al lector, ¿no? Porque mira, yo, claro, evidentemente un lector ya bastante, este, ya con varios años Oh, encima, pues he podido tremendo, claro. disfrutar de la historia por, claro, quizás el lector adulto por el lenguaje y por la historia misma.
Y el niño, pues no sé, tú también decías que iniciaste en la literatura infantil pensando en tu hija, ¿no? Claro. También imagino que situándose en el punto de vista de la niña puede acompañar esa lectura, ¿no? No sé si también has tenido Mi- esta experiencia de pensar en el lector niño y cómo lo lee. Mira, en general, yo pienso que en toda historia hay que darle mucho peso a los personajes. Hay que darle una dimensión, hay que darle capas, hay que darle cosas a un personaje para que te puedas identificar con él. Creo que cuando logras eso, claro, y si el personaje es un niño o adolescente, es natural que un niño o adolescente vea conflictos que son universales y que puedan reflejarse en él. En este caso, una niña que quiere volver con su familia. Es una niña que ha sido sacada de su hogar y está haciendo lo posible por, bueno, por volver con ellos. Y en el camino vive una especie de viaje mágico y se encuentra con seres que no pensaba encontrarse y va resolviendo situaciones porque es algo que hace ella, ¿no? Así que creo que más bien cuando piensas en esos grandes conflictos, yo que sé, en temas generales como la búsqueda de identidad, la muerte, la soledad, el desamparo, son temas con los que cualquiera se puede identificar y más bien pienso en eso más que en cómo lo leerá un niño, sino en si este personaje tiene estos conflictos que pueden resonar en el lector, ¿no? Que pueden hacer que lo vuelva entrañable a ese personaje, que te encariñes con ese personaje y quieras saber qué le va a pasar, ¿no? Así que eso creo que es más importante incluso que pensar para quién escribes, pero va, seguramente se va metiendo un poco también en el camino. Y eso del lenguaje que tú dices, sí, claro, un adulto lo disfruta, depende por el lenguaje, espero que sí, obviamente, espero. Pero también creo que un niño también puede entender la música de la poesía, ¿no? Es una recomendación que siempre hago a los niños cada vez que me reúno con ellos en colegios, escuelas y tal, que lean poesía, que casi nadie lo hace. Entonces, hay que ir metiéndose el bichito un poquito, aunque sea desde la prosa. Eh, Así que va, eso. Mm. Sí, efectivamente la poesía. Y ahora que hablabas pues de este encuentro con los niños y tal, tú decías, ¿no? Has empezado en literatura infantil por tu hija, ¿no? Y has encontrado ahí un campo por explorar, riquísimo, ¿no? Y también por respeto mismo a la literatura, ¿no? Ante todo es literatura. Tú hablabas que empezaste leyendo a Salgari, a Verne, y no tenía etiqueta de literatura infantil ese tipo de textos, era literatura, claro, que la leían y disfrutaban muchos niños, ¿no? Stevenson, ¿no? Que ahora no se lee porque, claro, la literatura infantil busca ya desde la etiqueta, el rótulo, incluso hasta le ponen, ¿no? Para edades, ¿no? Te piden que Claro, para qué edades va. Pero claro, la literatura es una, ¿no? claro, claro. Pero bueno, esas etiquetas, estas necesidades comerciales son recientes. Bueno, recientes quiero decir, en la época en que los hermanos Grimm hacían las recopilaciones de los cuentos de la tradición oral, tampoco ellos pensaban en absoluto en que era historia para niños o no, o sea, simplemente estaban recopilando folclore narrativo y lo estaban poniendo en novelas, en recopilaciones, perdón, de cuentos. Pero sí ha pasado que durante los sucesivos cambios que ha tenido, por ejemplo, las reediciones de estos cuentos son un excelente ejemplo, se han ido limpiando de cosas porque se iba creando esta figura del lector infantil que antes no había, o sea, no había una literatura infantil, se ha ido creando esa figura y mucha literatura se ha ido adaptando a esa idea que se forma del lector infantil y juvenil, ¿no? Por eso ahora tenemos versiones edulcoradísimas de los cuentos que recopilaron los hermanos Guérin o Perrault, que en las versiones que recopilaron inicialmente, porque está mal dicho la versión original, porque la versión original es un cuento oral, había muchas versiones siempre, pero en las primeras recopilaciones eran cuentos muy crudos y bueno, muy crudos para la visión actual que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, ver tripas y sangre, ahora, un cuento para niños, de repente antes no existía esa figura y se ha ido creando un poquito. La etiqueta, hombre, no sé, yo
tienes que escribir algo como fuera, que yo pienso que puedes disfrutar cualquier persona, pero cuando piensas que lo tiene que disfrutar un niño, hay ciertas cosas que sí vas a orientar, pero no sé, no podría escribir algo pensando, bueno, esto que lo disfrute un niño, no importa si a un adulto no le guste, baja, no sé, yo preferiría que le guste a los dos y que el adulto pueda leerle al niño con placer una historia, ¿no? Si es que un papá o mamá tiene esa costumbre casi inexistente ya de a su niño de 8 o 10 años leerle algo, porque eso parece que se ha relegado solo a los niños que no pueden dormir y se les hace algo para que noquearlos. Qué placer sería que un adulto encuentre también ese disfrute estético de la lectura mientras va contando una historia que es interesante para el niño. ¿Por qué no apuntar a las dos cosas? Después, entiendo, las editoriales necesitan organizarse comercialmente. Entiendo, hay etiquetas de edades, muy bien, pero eso para un autor no debería ni importar. Javier, ¿y qué ha sido lo más complicado de escribir esta historia? Lo más complicado. Me costó muchísimo entrar al mundo fantástico. Y acá tengo que contarte algo también. Hay un libro que se llama Alma y la Isla, de la escritora española Mónica Rodríguez. Eh, por esa época yo estaba yendo a cada rato a la Biblioteca del Centro Cultural de España y un día la bibliotecaria, se llama Yolanda, la la conoces, me recomendó un libro. Bueno, me ha recomendado un par que andan en el clavo. Uno, un libro de Paul Auster, y otro, Alma y la Isla. Me dijo, eso te puede gustar. Y era una historia sobre una niña que atravesaba el mar, una migrante de África, y bueno, en fin, no importa mucho la historia, pero tenía un giro fantástico. En algún momento partieron un elemento y me gustó mucho eso. Y dije, pues voy a hacerlo a mi manera. Y fue como que abrió un caos. Y dije, no, esto lo voy a hacer porque ya sé cómo lo voy a hacer. Y es que a veces te ayuda muchísimo eso. Y tanto fue así que le agradecí por el correo a Mónica Rodríguez. Le escribí. Dije, Mónica, oye, te tengo que agradecer por esto. Me dijo, pues quiero ver la novela. Y le mandé la novela y le encantó. Y cuando he venido acá a España, la he conocido, ahí a su esposo, hemos ido a comer, hemos ido a, realmente una maravillosa persona. Y mira cómo es que la literatura al final puede unirte así con gente del otro lado del mundo por el solo hecho de lo que ocasiona en el lector, ¿no? En este caso, esa novela de ella, a mí me abrió estas posibilidades creativas y por agradecerle ahora la conozco y todo, así que es una maravilla. Así que, no sé, mira todo lo que... Y eso me gustaría que pase con los niños también alguna vez, que el niño lea el libro y empiezan las preguntas y por eso empiece a preguntarle a sus papás, les diga y se cuestione. No hay mayor placer que ese, ¿no? Para un escritor. Javier, tú has dicho pues que la literatura para ti es como una enfermedad y entiendo que esa enfermedad se ha intensificado, ahora estás en España. ¿A qué clase de enfermedad se parece la literatura? Una crónica que es de verdad incurable, absolutamente incurable, pero una enfermedad de la que no quieres curarte. Es como, sí, de verdad, es como que ya un defecto del que te has hecho amigo y ya no quieres soltarlo y dices, no, ya esto soy yo, ya está, ya no hay nada más. Y, y claro, sí, se ha identificado, no, es que ya yo me vine acá para ver qué hago escribiendo con literatura y con guiones, que es otra cosa que he sido, que he hecho también en Perú como freelancer, he hecho guiones para personas de otros países. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer los míos y firmarlos con mi nombre? Porque hasta ahora no lo hacía. Y me estaba metiendo a eso, es que, y acá te digo, me he dedicado solamente a eso, estoy escribiendo bastante, he hecho otra novela en este tiempo, que va a ser publicada el otro año. Y con esta novela, a propósito, está Nuestra voz sin el viento, que muy generosamente la maravillosa Jessica decidió publicar con Delirio. Por unas cosas del azar y del destino, esta novela se ha publicado en paralelo, o sea, para Perú, Jessica Rodríguez y Delirio son los que tienen los derechos y ellos la van a publicar en Perú, pero en México al mismo tiempo la ha publicado Macmillan, no, Ediciones Castillo, ¿no? Que es del sello de Macmillan. Y es como que una cosa muy loca que prácticamente al mismo tiempo la han lanzado tanto en México como en Perú. Y espero que en el momento llegue también acá, que es un plan en fin, es un plan futuro. Ujú. Así nada, es como que
es el momento de meter, digamos, el acelerador y tratar de escribir todo lo que pueda, meterme a producciones de guión, estoy haciendo cortometrajes aquí, y no sé hasta dónde aguantaré, te digo, con toda franqueza, no sé en qué va a terminar, no sé si terminaré viviendo bajo un puente, muriéndome de hambre, eh, pero en este punto no me interesa un pepino, o sea, quiero dedicarme a esto, ¿no? Es una apuesta, pues como charlábamos antes de salir al aire, ¿no? Una apuesta que uno toma, sobre todo cuando tiene una pasión como esta que no puede cambiar, ¿no? E imagino, no sé, te pregunto, que la literatura infantil, pese a que estás ahora explorando otras formas de narrar desde lo audiovisual, ¿no la dejarás? ¿O sí? No se sabe. No, no, es que tengo novelas ya que no sé qué hacer con ellas, de literatura infantil, que estoy, bueno, pendiente de revisar, que las he terminado, ya está, ya no, falta alguna revisión que siempre falta, pero es que me gusta mucho, o sea, es que disfruto el proceso, o sea, déjame ver, no sé, de pronto encuentras cierta afinidad con los temas de los que quieres hablar y encuentras una facilidad natural para tratarlos y para abordarlos con esa mirada de personajes niños, ¿no? Niños y niñas, que son los personajes de estas novelas usualmente, para que el lector se identifique obviamente con el protagonista, siempre son niños. Y ahora lo que quisiera, que todavía no me lo he planteado seriamente, es decir, tengo que ir a buscar acá cómo publicar también en España novelas infantiles, usando un poco tirando el currículum, ¿no? Decir, chicos, tengo estos premios acá, ¿les interesa leerme? ¿No? A ver si me publican acá, que no voy a... Y por último, mira, no sé, mientras siga escribiendo, eh, para mí está bien. Ya en algún momento pensaré en publicar, ojalá que se pueda seguir haciéndolo. Por ahora, solo hay una confirmación de una novela publicada, está pendiente todavía de publicarse, pero no pienso dejarlo, no pienso dejarlo. Y mira, te soy franco, yo soy un mercenario. Tú me dices, una obra de teatro, ya. Guión de cine, ahí estoy. Novela para, listo. Infantil, me encanta. Te digo, ¿por qué? Porque a mí lo que me gusta es contar historias. Yo disfruto contando historias. Desde una anécdota que le cuento a mis amigos hasta un thriller policial, yo qué sé, de muertes y tal. Si hay una buena historia de esas que tú dices, oye, la vez pasada leí algo, ¿de qué trata? O la vez pasada vi una película, ¿de qué trata? Ya, ese de qué trata, a mí me gusta crear esos de qué trata, y que sean, no sé, memorables, pegajosos, que los disfrutes. Así que en el formato en el que sea, el placer es escribir. ¿No? Por eso es difícil explicar eso, ¿no? Esa vocación, porque es solitaria. Tú escribes solo, el cine lo haces en comunidad. Cine, no puedes hacer cine solo, no, es mentira, jamás. Pero escribir sí es una cosa solitaria que te obliga a estar sentado horas frente a tu computadora sin que nadie digamos, sin que haya disturbios alrededor ni que nadie pueda perturbar tu silencio y tu quietud. Y te sientes culpable cuando no lo haces, porque sientes una culpa. ¿Por qué no estoy? ¿Por qué he perdido mi tiempo? He estado 2 horas haciendo yo qué sé, en vez de estar escribiendo. ¿Quién te obliga? ¿Quién te... Nadie, solo tú. Así que lo mejor que puedes hacer es, bueno, reconcíliate con eso y sigue la corriente, ¿no? Te quiero pedir una recomendación o consejo a quien quiere escribir literatura infantil. Bueno, esto es una pregunta que mucho me han hecho en colegios, muchísimo, te digo, y todas la respuesta siempre es la misma. Lee, tienes que leer, tienes que leer mucho, tienes que ser un gran lector para escribir lo que sea, lo que tú quieras. Me da vergüenza cuando algún amigo conocido, escritor, casi no lee nada porque dice, nunca tengo tiempo, no leo nada. Hombre, pero es un futbolista que no jamás entrena fútbol, que se va todas las noches a la discoteca y el domingo quiere... No, para ser escritor lo que tienes que hacer es un gran lector. Todo gran lector es un escritor en potencia, eso está obviamente confirmadísimo. Todo gran lector en algún momento siente, esto no es suficiente. ¿Y qué tal si lo creo yo? Bueno, no todos dan el paso porque no hay tiempo, hay obligaciones, hay trabajos, hay cosas, sí. Pero, y algo más específico, yo les digo también a los chicos siempre, lean poesía, lean poesía. Después de leer mucho tiempo historias, lo que quieran, novelas gráficas, teatro,
novelitas rosas de crimen, de misterio, de aventuras. Después lean a los clásicos, busquen un libro de, Verne, Salgari, Stevenson, grandes escritores, Roald Dahl. Lean, olvídenlos a ellos, ahora lean a Hemingway, ahora lean a Rulfo, ahora lean a tal. Una vez que esté todo ese barullo adentro, el día que se sienten a escribir, va a fluir naturalmente cualquier cosa que quieran contar. Pero lo primero que tienes que hacer es el input para hablar en sistemas, ¿no? Si no, sin eso, no, pues te estás creando aire y lo que va a ser es inconsistente, como si estuviera pegado con babas. No, no, de dónde lo sacas si no tienes, digamos que una base más o menos formada de literatura? No sé, eso, perdona que me apasione. No, está muy bien. Creo que si no hubiera pasión, más bien, ¿no? Esta charla no sería tan nutritiva, ilustrativa. Ahora que has hablado de lecturas, por supuesto, quiero llevarte pues a la sección estrella de la página, que se trata de conocer al escritor como lector. Que nos hables de 5 de tantos libros favoritos y que nos cuentes por qué los eliges. Ok. Sí tengo claro mis 5 favoritos. Bueno, 5 o 6 o 10, no sé. Pero, bueno, voy a ver si lo recuerdo. Bien, sin un orden particular, te voy a mencionar los 5. ¿Ya? Y un bonus track de repente, si es que me acuerdo, la verdad. Pedro Páramo sería la primera novela que recomiendo. Pedro Páramo. Mira lo grande que tiene que ser un tipo para que una novela cortita tiene que estar entre lo más grande de la literatura universal. Tiene una novela y un libro de cuentos, no más. Eso es Juan Rulfo. Pedro Páramo, que habla de tantas cosas, pero yo creo que sobre todo las cosas que uno encuentra en Pedro Páramo es el lenguaje, la génesis del realismo mágico. Yo diría que la verdadera génesis del realismo mágico está ahí, y una enorme búsqueda de identidad, no solamente desde Juan Preciado, el personaje, sino como la identidad de México, su relación con la muerte, las voces populares, todo eso es México, y está allí condensado en esa novelita. Sin esa novela yo creo que, por ejemplo, no habría 100 años de soledad. Es más, García Márquez lo cuenta que cuando le trajeron, todavía habían escrito 100 años de soledad y le trajeron, mira, así tienes que escribir. Le trajeron la novela, le trajeron Pedro Páramo, la leyó y dijo, wow, como que le voló la cabeza. Eso es para mí indiscutible, tienes que leerla porque es una experiencia que no te puedes perder. La segunda novela, a ver, yo diría, voy a hablar de las que me generaron un impacto a mí profundo como persona, como escritor, como lo que quieras. Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral. Una novela de los 50 que habla de que, a ver, de corrupción pública, de persecución política, de sordidez gubernamental, de clasismo, de racismo. ¿Tú dices es de los 50 o es de ahora? Porque todo eso pasa ahora. Por eso es un clásico, porque lo que retrata es nuestra alicaída República Peruana. Entonces, para mí es como que Carlos Fuentes dijo, esta es la única, bueno, él dice la única, pero fue palabras de Carlos Fuentes, esta es la única gran novela política escrita en español de toda la historia. Pues discutible, pero para que te hagas una idea de lo que significó esto, y además que cuando le dieron el Nobel a Varguitas en el 2010, o yo con un amigo, nuestro homenaje del día siguiente fue ir a buscar todas las locaciones en Lima de Conversación en la Catedral, así de fan. Yo era de la novela, soy de la novela, soy fan. Fuimos a ver la catedral y tal, y creo que si quieres entender un poco el Perú, lee esa novela, no necesitas más, lee esa novela, ya, así seguimos estando. O sea, la frase inicial, ¿en qué momento se jode el Perú? Pues se sigue jodiendo. Perdona. Tercera, a ver, ya esta es una, mira, la tengo por ahí, no sé dónde, pero se llama El desierto de los tártaros. ¿Ya? Es una novela de un italiano que se llamaba Dino Buzzati, el tipo era un periodista italiano, pero también empezó a escribir novelas y con esta como que logró la fama, El desierto de los tártaros. Una novela maravillosa, existencialista, que te hace preguntarte sobre para qué estás viviendo, qué estás... para mí es la novela por excelencia de la espera, de esperar algo que va a suceder, que parece que nunca sucede, que todo está, el desenlace está tan tremendo. Eso me dejó a mí como que golpeado anímicamente una semana. Dije, pues no existe el mundo, no existe nada, ¿por qué estoy aquí? Y eso lo logra la buena literatura, te atraviesa, no te deja igual, no sales igual de
de esas cosas, de esas novelas. Eh, Hay un autor que a mí me gusta mucho, uno de mis favoritos actualmente, ya los que descubrí ya cuando era adulto, que se llama Paul Auster, el neoyorquino famosísimo este. Pues la novela que a mí me gusta de él es La noche del oráculo, una novela que condensa, me la recomendó Yolanda de la librería de la Biblioteca del Centro Cultural de España, y condensa todo el universo austeriano, porque él es el escritor del azar, es él, el escritor de Nueva York es él, el escritor de las historias dentro de historias, como las muñecas rusas, una dentro de otra, es él, y todo eso está en la novela. Hay múltiples historias dentro de historias, dentro de historias, dentro de historias, coincidencias, cosas que vas leyéndola y mientras la vas leyendo es como que se va transformando tu mundo alrededor y también empiezas a detectar coincidencias y dices, guau, ¿qué está pasando? Entonces, y de eso habla la novela, del poder de la palabra, del poder de las palabras, de cómo las palabras pueden generar cosas a tu alrededor. Y es maravillosa, maravillosa, dolorosa. Habla de la pérdida y de la enfermedad. Otros dos temas de Paul Auster, te digo, entonces está muy condensado. Cualquiera que quiera empezar a conocer a ese autor, le recomiendo muchísimo La noche del oráculo. Y no sé en cuántos vamos, pero 4. Muy bien, la quinta, que esta es la que yo considero mi novela favorita. Es decir, tendría que coger una, o tendría que coger una en español o en inglés, pero Conversación en español y Santuario de William Faulkner, que también, mira, Santuario, yo venía de leer de Faulkner Luz de Agosto, que es preciosa, densa, y el ruido y la furia, que es The Sound of the Fury, el sonido y la furia, que es más correcta la traducción, y donde Faulkner pues hace experimentaciones muy intensas con el lenguaje, con la estructura, con tal, y después llega esta novela, y ¡va! ¡Qué brutal! Una historia súper sórdida, súper oscura, súper cine noir, súper... Él despreciaba, ojo, a ver, es que esta novela, eso es lo que escribí por hacer plata, sí, seguro, pero existe un novelón que súper oscuro, negro, terrible, ojo, es terrible, es doloroso leer eso. Y esto que esta es la versión después de la censura, porque primero le dijeron esto es demasiado, demasiado terrible, y él hizo una limpieza del texto, imagínate, y es lo que ha llegado a nosotros, cómo habrá sido la primera versión, que es súper fuerte esta, pero que a pesar de que él la despreciaba, está también el universo follneriano, está ahí, el sur, hay sí, algo de cosas, de conflictos raciales. Hay, bueno, no voy a spoilear mucho, pero muertes terribles, hay eventos, hay diálogos que son súper reconocibles, como, así como tú ves una película de Tarantino y dices, eso es Tarantino, ya, pues los diálogos son de Faulkner y el tema de los personajes con taras físicas, con esas cosas, todo está metido ahí en una historia que es como un thriller, sí, pero súper noir, no totalmente. Hay una película, hicieron de esta novela a propósito, que va, cercena gran parte del argumento, si quieren verla, bueno, pero no, la novela es horrible y maravillosa y la tengo ahí como que, puff, top, top, top. Y bonus track, El astillero de Onetti, uno de los herederos de Faulkner. Faulkner, ojo, es el papi, él es el escritor más importante del siglo XX, de él bebieron Vargas Llosa, Rulfo, ojo, Onetti, en mayor o menor medida, muchos tomaron sus técnicas narrativas totalmente disruptivas y las adaptaron un poco, pero Onetti es uno de esos y escribe El astillero, que para mí es la novela más faulkneriana del mundo latinoamericano y que es maravillosa porque es otra de las novelas de la espera, de lo que crees que va a pasar y que no sucede, de la desesperanza. Y su personaje, Larsen, es uno de los personajes más tristes y maravillosos de la literatura latinoamericana. Yo creo que lo veo por la calle y digo, este es Larsen, o sea, es como que ya lo tengo tan en la cabeza. Además de que el lenguaje, Onetti era un exquisito orfebre del lenguaje, lo lleva a otro nivel, así que perdona que te haya colado esa sexta recomendación, pero por ahí que a alguien le interesa. No, al contrario, muchísimas gracias más bien. Como también te agradezco pues que te hayas dado un tiempo para esta charla y no quiero dejar de felicitarte por esta historia. Yo considero que si ya es un reto escribir para niños, ¿no? Es eso que comentábamos al inicio, el escritor que ya publica novelas para adultos, le piden que escriba para niños como si fuera más bien, ¿no? Algo sencillo, pues la verdad que no lo es.
por el tema, por el fondo y la forma también. Y con Nuestra voz sigue en el viento, pues Javier Mariscal Creboisier no solamente cuenta una muy buena historia, sino también que nos permite, ¿no? Y eso es creo que lo más rico que va a surgir en los niños, niñas que lean esta historia, las preguntas, ¿no? Y ese es el Claro. diálogo que enriquece la literatura. Te mando un gran abrazo, Javier, te agradezco nuevamente el tiempo y espero que nos encontremos pronto. Y si no, pues que te vaya muy bien en España, que creo que estás jugando tus cartas por esta pasión que es contar historias. Dale, hombre, no, muchísimas gracias. A mí me honra mucho que me hayas invitado a compartir este tiempo contigo, que lo que haces me parece maravilloso, esto de leer por gusto y que lo mantengas, que tengas esa tenacidad para persistir. Es que, ya sabes, esa enfermedad de la que uno no quiere curarse, eso es la literatura. Abrazo para Javier y también, bueno, un saludo para ustedes que han seguido esta charla. Nos vemos hasta la siguiente. Chao. Bueno,